Sursum corda, habemus ad Dominum. Hola, ¿cómo están? Estamos en una nueva entrevista de Sursum Corda. Estoy acá con una gran amiga y profesora y maestra de mi vida. Ya la conoceremos un poquito más. Su nombre es Catalina. Hace parte ahorita de una comunidad laical misionera y hoy nos está acompañando también para compartir con nosotros su testimonio. Muchas gracias, Cata, por estar con nosotros. No, Jonathan, muchas gracias a ti por invitarme y bueno, aquí estamos para darle toda la gloria al Señor. Muy bien, pues Sursum Corda nace tomando este pasaje de la misa, ¿no? Del prefacio de la misa, cuando el sacerdote dice Sursum Corda, y todos respondemos Habemos el Domino, ¿no? Levanten los corazones, y entonces respondemos lo tenemos levantado hacia el Señor. Eh, Porque, bueno, siento yo como, y creo, percibir yo, dos necesidades muy fuertes. Una, de hay un montón de razones para uno estar con el corazón abajo. O sea, el corazón no solamente los sentimientos, sino la inteligencia también, mirando abajo, la voluntad, deseando cosas bajas, ¿no? O sea, todo lo que es el ser humano como muy abajo, muy abajo. Y eso pues se impregna y colgamos muy constantemente. Entonces, cuando uno va a la misa y el sacerdote dice eso, ¿no? Y uno escucha eso, también cuando se canta, no, surs muy corda, como que levantemos el corazón, es toda una dignificación también en un buen sentido de la palabra del ser humano, ¿no? Como de, hay que levantar todas las potencias hay que levantar todas las potencias del alma, ¿no? La inteligencia, la memoria, la voluntad, pues todo eso hay que, hay que levantarlo. Bueno, y eso también se hace un poco desde las familias, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito, Cata, bueno, como, bueno, quién eres, tu historia, ¿no? Tu familia, de dónde vienes, cómo llegas a este punto de la existencia. Bueno, ¿qué les parece de Catalina? Catalina es una mujer, ¿cierto? Primero que todo, una mujer por gracia de Dios, una mujer que lleva como profesión ser docente. Hace más de 17 años ejerzo la docencia en el sector oficial, unos años anteriores pues como en el sector público. Llevo aproximadamente 7 años como misionera en este hermoso movimiento de laicos Lazos de Amor Mariano, del cual he aprendido mucho, del cual se ha valido el Señor pues como para tenerme acá en este momento. Soy la mayor de 3 hijas, crecimos pues con mi mamá. Bueno, mi vida sí fue un poquito como diferente a la de mis hermanas, porque digamos que es por problemas familiares o más bien de matrimoniales. Mis papás se separaron cuando yo tenía como 2 añitos, me ingresaron a un hogar y allí estuve pues durante algún tiempo. Vine como a establecerme con mi mamá cuando ya tenía aproximadamente 9 años, 8 o 9 años. Y ya había nacido pues mi hermanita de la mitad, mi hermanita Julián. Luego ya nació mi hermanita Sara y bueno, esa fue pues como parte de mi infancia. Con relación al llamado, a la vocación de ser maestra, siempre quise ser maestra desde niña. Esa vocación se me perdió, como nos perdemos muchos en el mundo, por las ambiciones, sí, por problemas también familiares, por deseos o ambiciones más bien mundanos. Entonces empecé a estudiar contaduría pública, que porque eso me da mucho dinero. Con eso sí vas a poder vivir Sí, bien. no, también porque, bueno, estuve muy lejos de mi padre y me reencontré con mi familia paterna cuando tenía 15 años, a raíz de la muerte de mi padre, con el cual nunca pude volver a encontrarme, ¿cierto? Ya. Era como un sueño que yo tenía, pero pues ese sueño se iba a cumplir cuando tuviera 15. Pero ese mismo año, yo cumplo años en octubre y en agosto ahí lo mataron. Entonces no alcanzamos como a encontrarnos, a cumplir ese sueño. Tanto el de él de verme nuevamente como el mío de conocerlo ya, aunque tengo muy, muy leves recuerdos de él.
Entonces, en ese encuentro conocí a mi familia paterna y tengo dos tíos que son contadores y yo veía que les iba muy bien, Ya. que tenían muchas comodidades en casa. Mamá no era como tan pudiente, era más bien una mamá solita con tres hijas y yo decía, no, esa es la carrera que me va a permitir ayudar. Ya. Ujú. Pero bueno, el Señor en su infinita misericordia eh, me mostró, ¿cierto? Cuando quedé embarazada de mi primer hijo, bueno, me metí a estudiar y estudiando esa carrera me choqué contra el mundo queriendo conocer todo lo que no debía conocer a tiempo y quedé embarazada, ¿cierto? De mi primer hijo. Y esa vida me hizo recapacitar, me hizo volver a mi vocación, porque me hizo, bueno, es una mamá muy joven, vas a ser muy joven, tenía 18 años, la experiencia que tenía era con mis hermanas, pero ya pues un hijo propio, entonces decía, ¿cómo lo voy a sacar adelante? Yo no sé nada de esto, entonces como que el Señor me colocó en el corazón nuevamente, ven, vuelve a tus inicios, y me volvió a mostrar ese sueño. Entonces quise estudiar educación para poder educar bien a mi hijo, para que él tuviera pues como, fuera un hombre bien, que yo creo que es el anhelo de tu padre, Claro. que fuera un hombre bien. Y bueno, el Señor siempre se ha valido de mi hijo, de mis hijos, para encauzarme ahí cuando me le voy. Ujú. Entonces, bueno, empecé a estudiar la licenciatura, me apasionó mucho, estudié en la Fundación Universitaria Luis Amigo, licenciatura en tecnología. A los añitos pude vincularme también por gracia de Dios, por un regalo de la Santísima Virgen María. Pude vincularme pues con el municipio y ahí estoy ejerciendo la docencia. Pero yo pues, todo eso viene del Señor, ¿cierto? Ujú. O sea, y desde chiquita tú jugabas, no sé, a ser profesor, Sí, o o sea, sea, cuando me dices encantó. también vocación, digamos, pues claro, ahora se articula así, pero ¿cómo lo...? Yo lo veía porque yo jugaba, yo le enseñaba, yo jugaba a ser profe, yo le enseñaba a mis hermanitas, siempre me ha gustado enseñar, Ujú, sí. ujú. Entonces yo les hacía los dibujos, les Claro. enseñaba a escribir y no solamente allá, sino pues como con los niños que yo me relacionaba, yo siempre he tomado como ese rol. Ujú. Y cuando estuve en el colegio, que es una parte muy importante de mi vida, estudié en un colegio de religiosas, el colegio Ana María Jané, y la vida escolar me marcó muchísimo. Aprendí de cada hermana que nos enseñaba y de profesoras muy lindas. Y en mi bachillerato hubo dos profes que quiero muchísimo y que marcaron mi existencia y que yo decía, yo quiero ser como ellas. Las admiraba demasiado, la profesora Lina Escobar, que era mi docente de español, Ujú. y la profesora Miriam, porque nunca se me va a olvidar que Miriam decía, yo llevo en mi sangre, sangre maestro. Y yo decía, esa frase me llegó como al corazón, y yo, ¿será que por mis venas también corre? Pero sí, pues creo que en la familia materna hay docentes, tengo tías que son docentes, entonces yo dije, bueno, puede Puede ser, ser. puede ser. Pero bueno, ese sueño se embolató, pero luego el Señor como que me aterrizó nuevamente ahí. Fíjate, y, pues uno te escucha y sale como igual muy, muy natural, claro, la persona de nuestro Señor, de Dios, ¿no? Pero un poco cómo lo vivías con tu mamá, o sea, cómo cuando estabas todavía pues pequeña, ¿no? Digamos, antes de ser mayor de edad, todo eso, cómo se veía en tu familia, pues la fe a Dios, a Nuestra Señora, a la Virgen. Pues sabemos que igual está medio en el ambiente, pero hacia adentro, ¿no? Como en tu casa, eso cómo se veía. Bueno, digamos que yo nazco en el seno de una familia católica, ¿cierto? Y nací en los 80 por allá, entonces para que se llenen como una idea. Sin hacer Entonces, cuentas. sin hacer muchas cuentas, pero cuando mis papás se separan, mi mamá me mete a un internado que era de religiosas. Entonces ahí empezó como a inculcarse la fe, ¿cierto? Cositas que van quedando en el corazón. Y por tiempo yo viví con la abuela materna en un parqueadero en Buenos Aires, que se llamaba La Milagrosa. Esa abuela era muy devota de la Virgen María, de María Auxiliadora, así se llamaba el parqueadero. Y bueno,
ella rezaba el rosario todos los días, con ella aprendí a orar el rosario. Y mis tíos me llevan como a la Eucaristía, ¿cierto? Cuando yo entré al colegio ya normalmente, o sea, estudié en varias partes, pero cuando estudié ya en el colegio desde cuarto hasta 11 que me gradué en el Ana María, tuve un proceso de formación muy lindo y yo veía la fe en la vivencia que tenían las hermanas, las religiosas, había esa coherencia, ese amor con el que nos trataban, nos escuchaban, nos acogían a cada una, especialmente a mí, a mi familia, y eso me dio pie. Tanto que cuando yo estaba en la universidad y quedé embarazada, pues la alta probabilidad de todo lo que pudiera pasar era que yo abortara, ¿cierto? Claro. Y me vi enfrentada a eso, me vi demasiado presionada a abortar, demasiado presionada. Sin embargo, a mí se me pone el corazón. Bueno, en el colegio yo que aprendí, el Señor nos dio la vida y yo no voy a hacer eso, o sea, no ir en contra de mi Dios. Y digamos que eso fue como lo que yo hoy en día veo que me arraigó mucho, la educación que recibí en el colegio. Luego, cuando, bueno, ya quedo embarazada, me caso como yo dije, bueno, metí las 4, cometí ese error, pero entonces vamos a metérsela toda, Sí. pero por ahí no era tampoco, por ahí no era tampoco, yo quería hacer las cosas según mi voluntad y lo que yo en ese momento pensaba que era lo correcto, darle un hogar a mi hijo, lo que yo no tuve, darle como una estabilidad de un papá, una mamá, bueno, esas cosas no pasaron como yo se imaginaba. Pero siempre estuvo Dios muy presente, me gustaba mucho ser catequista, estar en los grupos, hacer misión con las hermanas, siempre me gustó mucho eso, entonces digamos que era una relación con Dios, de oídas, de la fe, que estaba como una semillita en mi corazón, pero que luego, ya cuando conozco a mi esposo, actual, ¿cierto? Yo tuve un proceso, me casé, tuve un proceso de nulidad matrimonial. Luego, en medio de la catequesis, conozco al que es mi esposo ahorita, por gracia de Dios, y mi hijo, el Señor se vale de nuevo con mi hijo para tocarme las puertas al corazón. Y bueno, como yo estaba como en ese proceso, digamos, no estaba en gracia. Claro. Mi hijo tenía 12 años y en el colegio donde él estudiaba lo visitaron los sacerdotes legionarios de Cristo. Entonces él se fue a vivir una experiencia allá, se fue todo un año para allá y estando allá, aunque yo iba a visitarlo cada 15 días, el Señor me llamaba a la Eucaristía y yo no podía comulgar, ¿cierto? Yo estaba en pecado. Claro. Pero me cuestionaba mucho, pero con mucho amor me decía como hasta cuándo, ¿cierto? Y yo me sentía demasiado incoherente. Yo decía, bueno, voy a ser la mamá de un futuro sacerdote. Qué vergüenza. Sí. Me sentía en mi Voy a la misa de mi hijo, pero no como. Pero pues Sí. estoy acompañando a mi hijo en eso, pero yo no soy testimonio Ajá. para él, es verdad, esto no puede ser así. Empecé a hablar con los sacerdotes, a buscar el proceso de nulidad, veía que era posible, ¿cierto? Y ese fue pues como el sacudón. Yo creo que uno en la vida tiene varias conversiones, pero ese fue la conversión más dura, ¿cierto? Yo tomé la decisión de separarme de mi pareja en ese momento y, y fue muy duro, ¿cierto? Claro. O sea, fue muy duro, pero también, por ejemplo, por esa época que estaba como tan solita que mi hijo está por allá, yo iba a la oración eucarística, a lo que también le doy. En la parroquia todo, ¿no? Esa iba a Yeshua. A Jesús. Yeshua hacía siempre los jueves la oración eucarística y mis tías, mi familia paterna iban. Entonces nos encontramos los jueves y estar allí ante Jesús me cuestionaba todo más. Yo le pedía mucho, Señor, dame la fuerza de yo poder salir de esta situación porque yo quiero más, porque yo quiero hacer las cosas bien. Quiero hacer un buen testimonio de vida para mi hijo, para los demás. Y en esas oraciones yo sentí la fuerza y me confesé y tomé la determinación de acabar
con el pecado, con Sí. la fuerza del Señor, casi me muero. 3 días y 3 noches seguidos, Sí. porque fue renunciar. Esas renuncias duelen mucho cuando tú amas, pues amas entre comillas a esa persona, pero decidí optar por el Señor. Pero entonces el Señor, más o menos al mes, yo había buscado mucho quedar embarazada y no podía. Tengo un problema hormonal bastante fuerte y era pues prácticamente imposible que yo quedara embarazada. Ya la otra, la ginecóloga me había dicho, o sea, ya deja eso, bueno, no, Sí. ¿cierto? O acudí a esos tratamientos de fertilidad, que son claro. súper costosos. Entonces yo dije, bueno, no, ya me quedo así. Al mes de que yo me había dejado pues con mi pareja, me di cuenta que estaba embarazada. No. Entonces fue una pelea con Dios. Claro. Muy fuerte porque yo le dije, Señor, entonces, ¿qué es lo que quieres de mí? O sea, Claro. casi que no cojo fuerzas para dejar a ese hombre que lo amo con todo el corazón. Casi que no lo hago. ¿Qué es lo que quieres de mí? O sea, háblame directo al corazón porque no entiendo. Y yo le peleaba y decía, pero no es posible. O sea, busqué tanto tiempo, ahora sí. ¿Qué es lo que quieres? Y en medio de la oración, de orar con la palabra, todos esos días yo estuve muy cercana a la Eucaristía, pero también haciendo como mis lecturas, mis meditaciones con la palabra de cada día. Él me iba dando la respuesta. Entonces, en algún momento, cuando ya le dije a que ahora es mi esposo, que es el papá de mi hija, le dije, bueno, vamos a hacer papá. Ah, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces yo le dije, bueno, vamos a hacer 3 cosas. La primera es que yo no voy a volver a lo mismo. O sea, vamos a hacer el proceso de nulidad y si esto es de Dios, Se va. se va a dar. Y si no, nada, seguiré siendo una mamá sola, fui, ¿cierto? Porque, bueno, segundo, vamos a hacer como la parte legal, porque también tampoco quiero ser la otra de nadie, ¿cierto? Claro. O sea, si vamos a hacer esto, nosotros entendíamos, de hecho, ambos entendíamos el matrimonio como una unidad, como un sacramento, como lo que es y como algo muy sagrado. Yo quiero ser esa persona en tu vida, ¿cierto? Que los dos seamos uno, pero en todo y ante todo. Entonces, bueno, comenzamos y las cosas se dieron. Efectivamente, cuando salió el proceso de nulidad, se demoró más o menos 1 año y medio, 2 años. A mí me tocó el proceso viejo de la iglesia, donde era primer doble tribunal, algo así. Y cuando llegó esa nulidad, yo sentí esa respuesta del Señor. Yo me puse de rodillas y yo le dije, Señor, gracias. Gracias porque puedo volver a comenzar. O sea, porque tú haces nuevas todas las cosas, porque realmente era lo que necesitaba. Yo llevaba más de 10 años sin poder recibir, sin poderme conversar. Pues yo iba a la Eucaristía, nunca me aparté, iba a la Eucaristía, oraba. La Santísima Virgen María siempre fue para mí esa mamá. Ella me ubicaba siempre. Una cosa curiosa, desde que yo estaba en ese parqueadero con esa abuela, como queda cerquita de la Milagrosa, yo me encontraba muchas medallitas. Ya, claro. Me encontraba muchas medallitas de niña y yo las guardaba. Y la imagen que más me gustaba de ella era la Milagrosa cuando la veía en los cuadritos, en las estampitas. Y ahorita yo recuerdo como cada momento de mi vida y veo que ella siempre ha estado ahí. O sea, no soy yo la que he buscado, sino que es ella la que me ha guardado. Entonces, bueno, mi hijo a la final, cuando iba a nacer la niña, pues se vino, terminó, pues claro, ya había pasado la misión era traer a mamá de regreso. Entonces, bueno, el regreso, ya solucionamos este problema de la nulidad y nos pudimos casar y empieza esa aventura. Porque una cosa es vivir en gracia de Dios y otra cosa es vivir la gracia de Dios. Sí. Y el Señor me permitió de forma muy consciente vivir la gracia de Dios, disfrutar cada Eucaristía, escucharla de principio a fin, llorar en las Eucaristías, soy muy llorona, pero yo cada que voy a la Eucaristía y veo que el sacerdote consagra y levanta a Cristo, yo digo que es la imagen más hermosa que existe en todo el día, ¿cierto? Entonces, que todo ha valido la pena solo por ese momento. Y a partir de ese momento, pues sí,
empieza esa relación muy estrecha, muy de intimidad con el Señor. Tuve unos guías espirituales muy bellos que fueron algunos santos, especialmente al principio, Sor Faustina, con su diario lo fui leyendo, meditando cada párrafo, cada numeral. Luego con San Agustín, que fue espectacular las confesiones. Yo dije, Dios mío, si San Agustín fue, yo por qué no, yo por qué no, Claro. ¿cierto? O sea, yo quiero ser. Esas luchas que él describe allá, además, que Sí, no la porque tan yo me bien. encontraba como tan identificada con lo que vivía San Agustín. Y también en la palabra de Dios encontré un personaje que quiero mucho, que todavía me acompaña, y es el rey David, ¿cierto? Y la vida del rey David, yo sentía que era como mi vida, pero en versión Antiguo Testamento. Yo decía, es como lo mismo. Sí. Y si ellos pudieron, también yo, porque el Señor tiene misericordia de todos. Entonces, bueno, hasta ahí. Luego se cumple esa frase, dice que a Dios es imposible conocerlo y no amarlo. Amarlo, no servirlo, ¿cierto? Entonces el Señor me fue llevando, primero me permitió conocerlo, luego amarlo con todo el corazón y luego servirlo. Entonces vino esa nueva conversión, ese nuevo llamado, bueno, ¿qué voy a hacer con todo eso que tengo en el corazón? Y como siempre la Virgen hacía todo por ahí, trabajo, ¿cierto? Estaba trabajando una vez en el colegio y conocí a alguien que empezó a hablarme, también miraba en mis redes sociales, un día me apareció consagración total a Jesús por María, y yo, ay, ¿qué será eso? Y empecé, lo hice de manera virtual, pero era una cita con la Virgen María y con el Señor. Cada 8 días yo me conectaba, hacía todo súper juiciosa, tomaba mis notas y con mi niña al lado, ¿cierto? Mientras mi esposo trabajaba, todo. Para mí los sábados era ese día, esa cita de mi consagración, me la tomé muy en serio. Yo siempre me empeliculo con todo lo que me propongo, para mí es muy serio. Entonces lo hice así. Y luego, en el municipio donde yo vivo, que es en Bello, empezó Lazos de Amor Mariano, que fue con quien hice la consagración. Y como no servirlo, empecé ahí, me enamoré, o más bien el Señor me enamoró. La Virgen María me dijo, bueno, ya estás lista, ven para acá. Y aquí estoy sirviéndole al Señor. Él se vale de toda la miseria que somos y de todo para poder ayudarle a otras personas a que también tengan ese encuentro con el Señor. Como todo lo que aflore alrededor de eso, ¿cierto? Lo primero es Cristo Rey, ¿cierto? La espiritualidad, podríamos llamarla así, la espiritualidad de Cristo Rey, es algo que la iglesia proclamó, la iglesia jerárquica, ¿no? El magisterio de la iglesia proclamó con mucha fuerza, sobre todo en el siglo XX. Ya desde antes, ¿no? Si uno piensa en las grandes revoluciones antimonárquicas terrenales también, o sea, la Revolución Francesa en 1700, todo eso, pues no es que la iglesia hiciera una oda de las monarquías terrenales necesariamente, eso no es como que hay la iglesia católica quiere que haya reyes y no presidentes, no es eso, pero claro, sí que es cierto que hay formas de gobierno que convienen más, bueno, muchas cuestiones, y que en todo caso las revoluciones en contra de las monarquías terrenales pues de fondo siempre tuvieron también anticlericalismo y fueron muy agresivas, muy sangrientas pues con la iglesia. Pensando en la Revolución Francesa, por ejemplo, es paradigmático el caso de la Vendée que resistió, ¿cierto? Y el símbolo, o mejor dicho, la prueba reina para enviar a alguien a la guillotina era que tuvieran el Sagrado Corazón en algún lugar de su casa y ya está. O sea, no necesitábamos más prueba de nada. Si tú tenías un bordadito, porque la estampa como tal no existía, si tenías un bordadito en algún lugar de tu casa del Sagrado Corazón de Jesús, te ganabas la guillotina gratis, ¿no? Entonces, claro, la iglesia habló con mucha fuerza, hoy quizás no se hace con tanta fuerza, pero el magisterio pues claramente sigue vigente. Cuando, cuando tú escuchas, cuando tú lees, cuando es Cristo Rey, ¿cierto? ¿Qué te empieza a decir eso? ¿Qué te empieza a transmitir eso? Bueno, primero, yo tengo una relación con esa figura de Cristo como Rey del Universo por mi hija, ¿cierto?
sea, mi hija cuando estaba muy pequeña, tenía 2 años y medio, 3, ella sufrió una enfermedad muy fuerte de las amígdalas, vivía muy, muy enferma. Y un día de eso, a ella la cuidaba mamá mientras yo trabajaba. Y un día de esos, bueno, era la fiesta de Cristo Rey, yo tenía esa relación con la palabra, entonces yo sabía, Cristo Rey. Entonces la niña muy pequeña me dijo, mami, coloca a Joselito. Yo no le entendía, o sea, ella hablaba bien, pero Sí. no era algo como que yo conociera bien. Coloca Joselito, bueno, no sé si, colócala acá en YouTube. Entonces ya me mostraba el celular y me decía que pusiera Joselito. Listo, yo puse Joselito y preciso apareció la canción de Cristo Rey y era la Ya. fiesta de Cristo Rey. Ya. Entonces ella me dijo, por esos días, me dijo, mami, teníamos una cita ya con la anestesióloga y me dijo, mami, no, ya Joselito, la Virgen María me operaron, yo ya estoy bien. Efectivamente fuimos donde la pediatra, eso es pues una cosa asombrosa para nosotros y para la pediatra, porque la niña estaba muy pequeña. Incluso ella la cargó, se lo mostró ahí, dijo, no, él vino en la noche, me operó con la Virgen O sea, María. pero otra vez me perdí esa parte. La niña estaba enferma, La porque niña no estaba habíamos muy dicho eso. La niña enferma, estaba ¿cierto? enferma, sí, Vivía muy enferma de eso, entonces lo único era operarlo claro. y quitarle las amigas, las adenoides, eso que le hacen a muchos niños, ¿cierto? Pero entonces ella había tenido una experiencia Ya. esa noche anterior con Joselito y con la Virgen María, que fueron a la cama y la tocaron y ella dice que ya me operó. Ella vio como la Virgen, lo relacionamos nosotros porque una mujer vestida de blanco la tocó y Joselito estaba ahí. Ya. O sea, Joselito me es dijo, José Joselito Sánchez. es José Sánchez del Río, Ya. para los que no lo conocen. Entonces, a raíz de eso, yo vi a Cristo Rey, luego nos vimos la película y empezó como todo el cuento de Viva Cristo Rey. Luego, nosotros también en la Iglesia de Amor Mariano cantamos mucho la canción de Viva Cristo Rey, así con toda la Sí. pasión, con todo. Y como yo todo me lo tomo tan en serio, empecé a meditar esa letra. Sí, o sea, que los invito a que conozcan la canción y miren la letra, la mediten y yo meditaba esa letra y pues es verdad. Ahora, ¿cómo ve uno la figura de Cristo Rey actualmente? Yo no sé mucho de todas esas historias, pero sí sé que Cristo ha sido sacado de todos los ámbitos, ¿cierto? O sea, había un tiempo en la historia que se llama la cristiandad y todo giraba en torno a la figura de Cristo. Cristo reinaba en la vida política, en la vida civil, en la vida de la familia. Y todo eso a raíz de esa revolución francesa y todos los problemas que vivió la humanidad con el racionalismo y con todo esto, fue retirando la presencia de Cristo. O sea, ese reinado de Cristo ya no le queremos a él como rey. Ya el rey es el ser humano, ya el rey es la razón, ya el rey son los derechos humanos, ya el rey, ¿cierto? Entonces, digamos que eso acalló demasiado. Quizás a nosotros en estos países latinos todavía el proceso de evangelización es fuerte y uno no lo ha asimilado demasiado. Pero hoy en día, uno ve cómo sacan a Cristo de todas partes. Es un estorbo tú decir que eres cristiano, es un estorbo tú decir que amas a Cristo, es un estorbo decir y te dirán como bichos raros si tú vas a Eucaristía, si tienes a Cristo como rey en tu vida, Cristo rey. O sea, ya somos como los bichos raros. Cristo debería volver a reinar en todos los ámbitos. Si Cristo regresara de nuevo a las familias y reinara primero en cada corazón, luego a nivel familiar, luego a nivel de la sociedad, en la educación, en todos los ámbitos públicos, políticos o privados, las cosas serían diferentes. Porque decía Jesús que su reinado no es de este mundo, o sea, no viene a reinar para imponer, sino que reinar es servir. Decía, el que quiera ser el primero, que se haga el último, ¿cierto? Eso es eso.
Entonces, Cristo de reina también en mí, como en mis facultades, estoy hablando ahorita, en mis facultades superiores, en mi entendimiento, en mi voluntad. O sea, todo me debe mover a actuar como actuaría Cristo, a seguir su evangelio. ¿Por qué? Porque simplemente nosotros debemos ser humildes y entender que somos criaturas, hechura de Dios, que no somos los reyes de nuestra vida. ¿O acaso quién eligió dónde nacer, en qué familia nacer, en qué país nacer? ¿O acaso quién decide cuándo empieza o acaba la vida? O sea, hay muchas cosas que demuestran que Él es el rey, pero desafortunadamente, pues lo queremos sacar de la sociedad y por eso está la sociedad como está. Claro, claro. Hay como dos lados de la misma afirmación. O sea, que esto Rey, si lo ponemos como una moneda, ¿no? Si lo imprimimos en una moneda, tendría dos lados. Por un lado, que está claramente reinado interior, ¿no? Sobre el corazón sobre cada individuo, que es, pues, digamos, es una parte esencial de la misión de la iglesia, es una parte esencial pues, del ser cristiano, ¿no? Que en el individuo, pues Cristo reine, eso, entonces facultades iluminando su inteligencia, y que su inteligencia iluminada por la fe revelada, pues bueno, su voluntad y demás. Pero también el otro lado es, por supuesto, la vida social, en la sociedad. Y dice el Papa Pío XI en la encíclica Quas Primas, que es la que instaura la fiesta de Cristo Rey en la iglesia, que si la sociedad está muy mal, en parte es también porque aquellos que tienen la antorcha de la verdad, o sea, aquellos en quienes ya Cristo está reinando en su corazón, y aquellos que tienen la antorcha de la verdad no ocupan las posiciones de poder civil en la sociedad que deberían ocupar de tal manera que impregnen como todas las estructuras, ¿no? Entonces, claramente lo primero tiene que ser un reinado al interior y hay que buscar en nuestros ámbitos de influencia que nuestro Señor reine en el nivel, pero al mismo tiempo saber que tiene que estar también en todas las sociedades civiles, todas las organizaciones, todos los ámbitos donde nos movemos los celulares también tienen que verse imbuidos, ¿no? Por todo el espíritu de Cristo Rey. En ese sentido es profundamente activo, ¿no? O sea, es un reinado que invita a salir afuera también. Sí, y es un reinado que no se impone, ¿cierto? Hay dos términos que podríamos como mirar. El reinado de Cristo como servicio es un reinado de autoridad, no es un reinado de poder, porque el poder quiere imponer, quiere hacer las cosas porque sí, ¿cierto? En cambio, cuando es la autoridad, es un reinado de servicio, de entregarse. ¿A quién le gusta tener autoridad? A muchos les gustará tener poder, pero tener autoridad cuando no quieres imponer, sino inculcar, enseñar, comentar, acompañar, guiar, eso es muy difícil. Es más fácil ejercer el poder y muchos quieren ejercerlo allá. Muchos, como no son dueños de sí, ni dejan reinar a Cristo en sí, pues quieren reinar sobre su vida y imponer sobre todos los demás. A la final terminan haciendo lo mismo que criticaban a los reyes, por ejemplo, porque ellos gobernaban sobre todos, pero ellos también quieren ser los reyes de su vida y imponer y gobernar sobre todos, no servir, que es muy diferente, o servirse de más bien, es lo que pretende. Yo creo que es un problema que todos como ciudadanos, como católicos, como cristianos, como seres humanos, deberíamos mirar. Y es el sentido de la existencia. Es volver a esa pregunta inicial, ¿para qué yo vivo? ¿Para qué fui creado? ¿Cierto? Y si nosotros nos volvemos a esa primera respuesta, para conocer, servir y amar al Señor. O sea, si yo tuviese eso claro, yo en ningún momento tendría por qué ¿cómo se dice? Envalentonarme y revelarme y decir, no, yo voy a hacer tu vida lo que quieran. Es también mirar que hay bienes superiores a la libertad, a la mal entendida libertad. Y es el principio del bien común. Y cuando se ejerce el poder, se piensa en particularidades. Cuando se ejerce la autoridad, se ejerce sobre el bien común, por encima de mí. ¿Sí? En mi vida como maestra, yo comienzo a llamar la atención es fácil, regañar,
es fácil, ¿cierto? O sea, echar de encima todas las cosas que impone el castigar, el corregir, el orientar, eso no es fácil, ¿cierto? Entonces, pero cuando tienes poder, sí, guste, no te gusta, pero lo tienes que hacer. Entonces, en ese sentido, creo que Cristo y su evangelio debería ser como esa guía nuevamente para que la sociedad pueda estar bien. Bueno, Cata, pues no sé si quieras hacer una invitación final, alguno de tus apostolados, sabemos que es misionera, esto no está pautado de nada por el estilo, pero pues un primer mensaje también que quieras darle a todas las personas que vean esto con tu testimonio de vida, que ha sido, bueno, con todas las imágenes que has traído, ¿no? De David, de que es un poco elegido, que se desvía, pero que luego vuelve, que nuestro Señor lo toma, también con estos santos, ¿no? San Agustín, un poco, no pierde la esperanza, bueno, todo lo que ya nos has dicho, pues como un corolario, algo que te quieras decir para el final, y una invitación a algún espacio, o a bueno, la gente se confiese, bueno, no sé, a lo que quieras. Bueno, yo sí quisiera decirle algo a todo el mundo, es, a ver, la felicidad que buscamos todos no está afuera, no está afuera. La felicidad está en vivir ese reinado de Cristo. ¿Y cómo comienza? Por la conversión. ¿Qué es conversión? Es volver, es como retornar, ¿sí? Retornar al Señor, retornar a esa fuente primera, a esa inocencia primera, a esos momentos donde no importan las dificultades, donde no importan mil tribulaciones en las que estés, pero tú sientas la paz y la tranquilidad, ¿cierto? El gozo en el corazón, pues es un fruto del Espíritu Santo. La felicidad no tiene que ver con la ausencia de problemas. Los problemas siempre los vamos a tener en la vida personal, familiar o en la sociedad. Siempre habrán problemas, ¿cierto? Pero todo comienza por la conversión, por reconocernos necesitados de Dios. Si tú estás pasando por algo difícil, créeme que es fácil vivirlo mejor con el Señor, ¿cierto? Si tú estás pasando una tribulación, un momento de sequedad, un momento donde tu sentido de vida se ha perdido, yo te invito a que pienses y reflexiones. ¿Qué te falta? Te falta Dios. ¿Cómo ir a Dios? Pues acércate, ¿no? O sea, regresa allá donde quizás saliste muy pequeño, quizás donde te desviaste. Yo te lo digo desde mi experiencia. Si no sé, si haces parte de otro credo, de otra religión, date la oportunidad de conocer a Cristo, porque es imposible conocerlo y no amarlo definitivamente. O sea, si alguien ama a Cristo y vive mal, es porque realmente no lo conoce. Entonces, creo que hay un camino, y ese camino es la conversión. Y voy a decir algo que hoy en día puede sonar muy trillado, muy por allá de siglos pasados, pero es que Dios nos quiere santos. Dios nos quiere santos, es que Dios nos quiere como que su vida divina participe en nosotros, viva en nosotros, esa es la santidad, vivir como hijos de Dios. Si eres bautizado, recuerda que eres el hijo del rey, o sea, cómo debe ser tu vida. Y esa es la consagración. Para los que no saben, la consagración a Jesús por María es que la Virgen María, a través de varias lecciones, San Luis María Griñón de Montfort nos enseña también de la mano de la Virgen María cómo vivir un hijo de Dios. ¿Qué es lo que lo aleja de esa plena felicidad? La felicidad solamente está en el Señor. Y como digo, no es la ausencia de problemas. Problemas tenemos todos, tribulaciones todo el tiempo, ¿cierto? Pero gozo, no. En el mundo tienes problemas, tú sales, te distraes, tienes alegrías momentáneas, pero pasajeras. Pero cuando te quedas a solas, contigo solo y entra el silencio que hay en tu corazón, debería haber gozo, debería haber paz, debería haber alegría, debería haber confianza. Si no la hay, eso es que te falta Dios, que es la fuente primera de todo. Muchas gracias, Cata, y muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Pues nada, es momento de eso, levantar todas nuestras facultades, levantar la inteligencia, levantar la voluntad, ideales más altos, levantar en últimas el corazón. Es momento de eso, es un programa.
Sursum corda, habemus ad